Oriente se encuentra con Occidente en Estambul, la vibrante capital de Turquía, situada a orillas del Bósforo. Los diversos y singulares puntos de referencia de Estambul brillan por su gran importancia cultural e histórica. Más allá de las mundialmente conocidas Santa Sofía y la Mezquita Azul, la ciudad esconde una serie de joyas menos visitadas que ofrecen una visión fascinante de su rica herencia. Desde la majestuosa Torre de Gálata, que se alza como un faro de la historia, hasta el opulento Palacio de Dolmabahce, cada rincón de Estambul cuenta una historia única. Además, numerosos museos e impresionantes mezquitas invitan a los viajeros a explorar la diversidad cultural de la ciudad. Acompáñanos en este recorrido por las atracciones menos visitadas de Estambul, donde cada visita promete ser una experiencia inolvidable. El Palacio de Dolmabahce es un imponente palacio del siglo XIX, situado a orillas del Bósforo en Estambul. La zona donde se encuentra el complejo palaciego era originalmente una bahía que había servido como puerto natural desde la antigüedad. La flota naval otomana solía fondear en la bahía, donde también se celebraban ceremonias navales. A partir del siglo XVII, la bahía fue rellenada, lo que le dio el nombre de Dolmabahce, el jardín relleno. A principios del siglo XIX, el Imperio Otomano enfrentaba numerosos desafíos, entre ellos la necesidad de modernizarse y seguir el ritmo de las potencias europeas. El sultán Abdülmecid I reconoció la importancia del cambio e inició una serie de reformas conocidas como período de Tanzimat, es decir, de reorganización. Como parte de este proceso, encargó la construcción del Palacio de Dolmabahce para reemplazar al anticuado Palacio de Topkapi como centro administrativo del imperio y residencia real. Mientras que el Palacio de Topkapi, construido en el siglo XV, refleja la arquitectura otomana tradicional, el Palacio de Dolmabahce muestra los esfuerzos del imperio por modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. El edificio combina la arquitectura otomana tradicional con estilos europeos como el barroco, el rococó y el neoclásico. La construcción y decoración del palacio tuvo un coste considerable para el Imperio Otomano. Según los registros oficiales, el gasto total fue de aproximadamente 5 millones de liras otomanas, equivalentes a 35 toneladas de oro. Esta importante inversión contribuyó a las dificultades económicas del imperio. Tras la creación de la República de Turquía en 1923, Mustafa Kemal Atatürk utilizó el palacio como residencia presidencial y pasó allí sus últimos años. Atatürk falleció en el Palacio de Dolmabahce el 10 de noviembre de 1938, a las 9:05 de la mañana. Una visita al interior permite vislumbrar la vida de los sultanes otomanos y la grandeza de su imperio. Se pueden explorar la zona administrativa donde se discutían los asuntos políticos y el harén, la zona privada del palacio donde vivía el sultán y su familia. La estancia más impresionante es el gran salón ceremonial, donde el sultán recibía a los notables del estado en días religiosos y donde se celebraban ceremonias oficiales. Desde sus orígenes como torre de vigilancia genovesa hasta su encarnación moderna como ícono cultural, la Torre de Gálata ha sido una presencia constante en la historia de Estambul. Sin embargo, la torre que admiramos hoy no es la original. La primera estructura fue construida por el emperador bizantino Justiniano en el año 508 y era conocida como Megalos Pirgos, la Gran Torre. Se ubicaba en el lado norte del Cuerno de Oro, donde los bizantinos habían instalado una cadena que se extendía a lo largo de la entrada del estuario, para impedir que los barcos enemigos accedieran al puerto.
La torre contenía un mecanismo para subir y bajar dicha cadena. La Gran Torre fue destruida durante la Cuarta Cruzada, en 1204. Los genoveses construyeron la estructura actual en 1349, como parte de una fortificación para proteger su colonia en la ciudad. Se la conocía como la Torre de Cristo debido a la cruz que coronaba su cúpula. Era la estructura más alta de las fortificaciones que rodeaban la ciudadela genovesa de Gálata. Tras la conquista de Constantinopla en 1453, la Torre de Gálata pasó a manos de los otomanos. Las crónicas indican que, en la mañana del martes 29 de mayo de 1453, los genoveses entregaron las llaves de la colonia de Gálata al sultán Mehmed el Conquistador, y la entrega de Gálata se completó el viernes 1 de junio. Bajo el dominio otomano, la torre fue utilizada como prisión, y más tarde como observatorio para detectar incendios, que eran frecuentes en las casas de madera de la ciudad. Los visitantes pueden subir al mirador de la Torre de Gálata, desde donde se obtienen impresionantes vistas del Cuerno de Oro, el Bósforo y el Mar de Mármara. La buena noticia es que la subida a la cima se realiza en ascensor. Las mezquitas salpican el horizonte de la metrópolis turca, ofreciendo un refugio ante el hermoso caos de la ciudad. La mezquita de Solimán corona una de las 7 colinas de Estambul y domina el Cuerno de Oro, convirtiéndose en un punto de referencia para toda la ciudad. Aunque no es la mezquita más grande, es sin duda una de las más grandiosas y hermosas. Encargada por Solimán I el Magnífico en 1550, fue la cuarta mezquita imperial construida en Estambul. Cuenta con 4 minaretes, un número reservado exclusivamente para las mezquitas construidas por un sultán, mientras que las de los príncipes y princesas solo podían tener 1 o 2. Los minaretes tienen 10 galerías, lo que simboliza que Solimán fue el 10º sultán de la dinastía otomana. Solimán ordenó que su mezquita incluyera un comedor de beneficencia, un seminario, baños y un hospital, una escuela y una posada para derviches errantes. La obra fue encargada a Mimar Sinan, de origen griego o turco ortodoxo. Sinan diseñó la mezquita como una respuesta arquitectónica a la Basílica de Santa Sofía de origen bizantino. De hecho, Santa Sofía, convertida en mezquita durante el reinado de Mehmed II, sirvió de inspiración para muchas de las mezquitas otomanas de Estambul. No obstante, Sinan buscó un diseño más simétrico, racional y sencillo en comparación con sus predecesores. A pesar de ello, la mezquita de Solimán es más pequeña que su arquetipo, Santa Sofía. A la derecha de la entrada principal se encuentra el cementerio, donde descansan la hija de Solimán, Mihrimah, el sultán Solimán II y su madre, así como el sultán Ahmed II, su consorte Rabia Sultán y su hija en común, Asiye. En el interior, los azulejos de Iznik destacan por su magnífica decoración. Solimán falleció en 1566 a los 71 años, víctima de la peste, mientras dirigía el sitio de la ciudad húngara de Sigetvar. Su cuerpo fue trasladado a Estambul y enterrado con honores en el sencillo mausoleo situado en el patio de la mezquita. En el mismo mausoleo yacen también los restos de su esposa favorita, Haseki Hurrem, conocida como Roselana. La entrada tanto a la mezquita como a las tumbas es gratuita, aunque se aceptan donaciones. Es importante consultar el horario de oración antes de la visita y vestir con recato.
Se espera que los visitantes cubran sus hombros y rodillas, y que las mujeres se cubran la cabeza con un pañuelo. Además, es obligatorio quitarse los zapatos antes de entrar tanto a la mezquita como a las tumbas imperiales. Estas normas se aplican a todos los lugares de culto de la ciudad. Ubicado junto a la plaza de Sultán Ahmed y formando parte del complejo de la Mezquita Azul, el mausoleo del Sultán Ahmed I es un lugar de gran importancia histórica. En su interior reposan los restos del sultán junto con otras 35 tumbas, incluyendo las de 3 sultanes otomanos y la consorte principal de Ahmed, la sultana Kösem. Ahmed ascendió al trono en 1603 con tan solo 13 años, convirtiéndose en el 14º gobernante del Imperio Otomano. A diferencia de sus predecesores, rompió con la tradición del fratricidio al asumir el poder. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por conflictos militares que llevaron a la pérdida de territorio otomano. Su mayor legado fue la construcción de la imponente Mezquita Azul, cuya inauguración tuvo lugar en 1617. Ahmed falleció a los 27 años a causa del tifus, apenas 3 meses después de la inauguración de su obra maestra. Junto a él descansa su esposa Kösem Sultan, una de las figuras femeninas más influyentes de la historia otomana. Nacida como Anastasia en la isla griega de Tinos, era hija de un sacerdote ortodoxo y fue secuestrada en 1604 y llevada al harén imperial. Allí, se convirtió en la consorte principal de Ahmed, ascendiendo rápidamente al poder. Como regente de 2 sultanes, ejerció un control significativo sobre los asuntos del imperio, lo que generó admiración y recelo a partes iguales. Su ambición desmedida le valió enemigos, y en 1651 fue asesinada por orden de su nieto, el sultán Mehmed IV. En Estambul, una ciudad con siglos de historia, es curioso que un edificio de más de 400 años aún se llame nuevo. La Mezquita Nueva es un claro ejemplo de ello. Fue la última de las grandes mezquitas construidas por los sultanes otomanos, y su historia es tan fascinante como su arquitectura. Su construcción comenzó en 1597, pero por diversas razones no se terminó hasta 66 años después. La mezquita se construyó a instancias de Safiye Sultán, la madre de Mehmed III, con el propósito de extender la influencia islámica en el distrito de Eminonu. En aquel entonces la población de esta zona era predominantemente judía caraíta, por lo que puedes imaginar que el proyecto no fue recibido a la ligera. Tras la muerte del sultán en 1603, la edificación se detuvo debido a la oposición de los genízaros, los soldados de élite del Imperio Otomano. Estos aprovecharon la oportunidad para ejercer su creciente influencia política, y obligaron a la sultana Safiye a detener la construcción de la mezquita. No fue hasta 1663 cuando otra sultana, Turhan Hatis, madre de Mehmed IV, retomó el proyecto con una visión más ambiciosa. No solo ordenó finalizar la mezquita, sino que la integró en un complejo de edificios religiosos y comerciales que incluía el Bazar de las Especias, hoy en día más famoso que la propia mezquita. Finalmente, la mezquita nueva fue inaugurada en 1665 con el nombre de Yeni Cami Valide Sultán, que con el tiempo fue abreviado a Yeni Cami, Mezquita Nueva. Se considera nueva porque se terminó después de otras mezquitas importantes de la ciudad, como la de Süleymaniyye y la Mezquita Azul, aunque su construcción comenzó antes que esta última.
Frente a la mezquita se encuentran las tumbas restauradas de la sultana Hatice Turhan, de su hijo Mehmed IV y de otros príncipes y princesas imperiales. El Museo de Arqueología de Estambul fue el primer museo de Turquía. Situado en el distrito de Sultanahmet, justo al lado del Palacio de Topkapi, el museo consta de 3 secciones independientes: el Museo Arqueológico, el de Arte Oriental Antiguo y el de Arte Islámico. En conjunto, estas secciones albergan más de 1 millón de artefactos procedentes de diversas regiones y períodos históricos, desde el Cáucaso hasta Anatolia y desde Mesopotamia hasta Arabia. El ala norte del museo alberga una impresionante colección de antiguos sarcófagos de culto funerario, procedentes de Siria, Líbano, Tesalónica y Éfeso, incluidos magníficos sarcófagos antropoides de Sidón, cerca de Beirut. El museo está abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada general cuesta aproximadamente 10 euros, pero es gratuita para los titulares de las tarjetas Museum Pass Turquía o Museum Pass Estambul. El Museo de Artes Turcas e Islámicas es el primer museo turco que exhibe de forma conjunta obras de arte turco e islámico. Además, es el último museo inaugurado durante el Imperio Otomano. Se encuentra al borde de la plaza de Sultanahmet, frente a la entrada de la Mezquita Azul. Muchas de sus secciones son lo suficientemente ricas como para constituir museos en sí mismas. Entre ellas destacan las colecciones de manuscritos, joyas, cerámica y etnografía. Una de las áreas más interesantes es la sección de ropa y joyas, que exhibe diversos artículos representativos de la vida popular turca. Entre las piezas más destacadas se encuentran las joyas de la sultana Hürrem. Además, el museo alberga la mejor colección de alfombras del mundo. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo y hayas aprendido algo nuevo, o al menos te hayamos inspirado a planificar una visita a Estambul. ¿Nos hemos ganado tu like? Si estás planeando un viaje a Estambul, en el canal encontrarás otros vídeos de la metrópolis turca. Te invitamos a verlos y comentarlos. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.